Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bendición y qué placer es retomar nuestra escuela en este año 2022 con nuevas enseñanzas, nuevos retos y metas en el Señor. Ya vamos avanzados en nuestro estudio panorámico de la Biblia y nos encontramos en los libros históricos. Si usted no ha podido visualizar las clases anteriores, recuerden que las puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a dar inicio al estudio del libro de Esdras, un libro muy hermoso, particularmente me gusta mucho junto con el de Nehemías, donde vamos a ver la poderosa mano de Dios actuando en favor de su pueblo y el cumplimiento de muchas promesas que el Señor había hecho años atrás a través de los profetas. Así que mis hermanos, les invito a que prepare su corazón, a que prepare su Biblia, un cuaderno si desea tomar apuntes y me acompaña a orar para que sea el Señor guiándonos en este estudio. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú has sido fiel con nosotros, misericordioso, bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque por ella estamos aquí, Señor, y porque por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Señor, te pedimos que guardes a nuestro país y guardes al mundo, Señor, en medio de tantas dificultades que se han estado presentando. Te pido que en esta hora tú nos hables a través del libro de Esdras, Señor, que traigas principios espirituales y enseñanzas a nuestros corazones. Que este libro sea como esa espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a ser tierra fértil, a tener un espíritu atento y un corazón enseñable en esta noche, Señor. Que tu palabra pueda hacerse realidad en cada uno de nosotros. Señor, te pido que perdones nuestros pecados y nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije, vamos a empezar con el estudio del libro de Esdras y le he titulado El regreso del exilio, teniendo en cuenta que el libro de Esdras es uno de los libros históricos post-cautiverio. El pueblo de Israel está retornando del cautiverio, el pueblo judío está retornando del cautiverio. En este libro vamos a ver cómo fue o cómo ocurre todo esto. Y antes de entrar en materia, yo quisiera eh, hacer unas declaraciones preliminares que nos puedan ayudar a comprender mejor este libro. Primero que todo, el libro de Esdras es el último de los libros históricos, pero ellos no siguen cronológicamente uno después del otro. En nuestra última entrega, nuestro hermano Elvis estuvo finalizando la segunda parte del libro de Crónicas y vimos que el reino del sur de Judá había sido llevado a la cautividad por 70 años y no habíamos oído nada más de ellos desde que fueron a Babilonia en la cautividad hasta que Esdras retomó el curso de la historia. En realidad tenemos tres libros históricos que se llaman libros post-cautiverios, que son Esdras, Nehemías y Esther. Y también hay otros tres que son libros proféticos post-cautiverios, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esdras y Nehemías fueron dos líderes que deben ser considerados conjuntamente. Así que si puede empezar a leerse el libro de Nehemías al tiempo que se lee el de Esdras, sería muy bueno y muy interesante. Esdras fue un sacerdote, mientras que Nehemías era un laico, y ambos trabajaron juntos en tal forma que la voluntad de Dios se pudo cumplir en Jerusalén. Ellos fueron instrumentos claves en supervisar que las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo fueran reedificados. Vamos a hablar de los personajes claves a tener en cuenta, sobre todo en estos libros que nos vienen, que como les decía son Esdras, Nehemías y Esther. Y vamos a tener primero unos profetas, Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías trabajaron juntos y animaron a la gente para que pudieran edificar el templo. Ageo fue un hombre práctico, lo cual vamos a poder apreciar cuando estudiemos el libro. La reconstrucción y la restauración del templo fueron una de sus grandes pasiones, mientras que Zacarías, por el contrario, era un hombre soñador, un poco más poético. Los libros de Ageo y Zacarías tienen que ser leídos y estudiados junto con el libro de Esdras,
porque estos tres libros fueron escritos a la sombra de la reedificación del templo y fueron preparados para animar al pueblo a la obra de la reedificación. Esdras, capítulo 5, versículo 1 nos dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. También vamos a encontrar a Nehemías y Zorobabel. Nehemías era un laico, como les manifesté. En el libro de Nehemías, el énfasis va a recaer sobre la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén, y en Esdras vamos a ver es un aspecto más religioso del pueblo que regresaba, mientras que Nehemías nos narra un aspecto más político. Nehemías fue un noble, tenía un cargo muy importante en la corte del rey de Persia, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con los planes de Dios para Jerusalén, y vamos a verlo cuando estudiamos el libro de Nehemías más profundamente. Zorobabel entonces era un príncipe descendiente de David, y la historia de Zorobabel tiene lugar durante el periodo en que los judíos regresaron de Babilonia. Zorobabel dirige el regreso de los primeros judíos exiliados cuando el rey Ciro de Persia ocupaba Babilonia. Entonces vemos estos personajes que lo vamos a estar escuchando en este estudio. Y por último, nuestro personaje principal, y es Esdras. Para comenzar, podemos decir que él era uno de los descendientes de Hilcías, un sumo sacerdote, y esto lo vemos en el capítulo 7 de este libro, el versículo 1, cuando se dice que era descendiente de este hombre. ¿Quién fue Hilcías? Hilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reinado de Josías en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y por medio de esta labor que hizo Hilcías, el Señor trajo una renovación en esta época. Y es bastante curioso que en esta parte de la historia que vamos a estudiar ahora, el posexilio, Esdras también iba a ser usado para traer una renovación y un avivamiento al pueblo judío. Esdras fue un sacerdote, pero fíjense que él no podía cumplir con sus obligaciones de sacerdote porque durante la cautividad él no tenía templo, o sea, no había templo, el templo había sido destruido, pero él se dedicó a estudiar la palabra de Dios, como vamos a ver que dice el capítulo 7 del libro de Esdras. Él era un escriba, además era un maestro instruido en la ley de Moisés. Él fue un gran reformador y renovador. La renovación comenzó con la lectura de la palabra de Dios en medio del pueblo, que la vamos a encontrar cuando estudiamos el capítulo 8 del libro de Nehemías. Y también Esdras organizó la sinagoga. Él fue el fundador de la orden de los escribas, ayudó a establecer el canon de las escrituras y el orden de los salmos. Esdras fue el primero que comenzó una renovación del estudio de la palabra de Dios. Ahora bien, este libro, ¿o qué podemos encontrar en este libro? Vamos a estudiar los dos grandes regresos del pueblo judío. Tenemos el regreso de los cautivos de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel en los primeros 6 capítulos. Fueron aproximadamente unos 50,000 judíos los que regresaron. Y luego tenemos el segundo regreso a Palestina de aquellos que regresaron de Babilonia bajo la dirección de Esdras. Esto se menciona en los capítulos del 7 al 10 y los que regresaron fueron aproximadamente unos 2,000 judíos. Este libro entonces narra la historia de la nación a partir del cautiverio babilónico, incluyendo la reubicación en Jerusalén y en Judá. En efecto, Esdras nos da casi todos los detalles con que contamos a los judíos procedentes del cautiverio babilónico bajo el rey Ciro hasta la entrada de Esdras en Jerusalén en el año 454 aproximadamente. También vamos a observar la relación que hay en el libro, en la finalización del libro de Crónicas. Si recordamos, nuestro hermano Elvis leyó los últimos versículos que dan pie para iniciar Esdras capítulo 1, versículo 1, que es cuando el rey Ciro decide dar la orden para que el pueblo regrese de la cautividad. Entonces, vamos a abordar entonces este libro desde 2 aspectos.
La primera parte es la restauración temporal de la casa del Señor, que va del primer regreso del exilio y reconstrucción del templo bajo Zorobabel, capítulos del 1 al 6. Y la segunda parte es el restablecimiento de la ley, que es el segundo regreso del exilio bajo Esdras, que va del capítulo 7 al capítulo 10. Entonces vamos a entrar enseguida a la primera parte, que es la restauración del templo de la casa del Señor, que desde ya les digo que fue algo temporal, provisional, no fue del todo. Y vamos a dividir esta parte en 4 partes, valga la redundancia. Y la primera parte, la primera fase de este regreso es el regreso operado por la palabra de Dios. Están capítulo 1 y capítulo 2. Y dice, el capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. El decreto era que el pueblo judío podía regresar, todo el que quisiera pudiera regresar a su tierra. Qué cosa tan maravillosa. Vemos que desde el principio Esdras pone énfasis en la palabra de Dios. Él dice, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por boca de Jeremías. Ciro, rey de Persia, fue uno de los grandes líderes mundiales del Antiguo Testamento. Fue el sujeto de una profecía predictiva. Su nombre incluso fue puesto 200 años antes de que él naciera. Porque cuando nosotros leemos Isaías, capítulo 44, versículo 28, o sea, 200 años antes de que Ciro hiciera o cumpliera esta profecía, miren lo que el Señor dijo. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. Y más adelante, en Isaías 45, capítulo 1, él dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Si se dan cuenta que este libro es el cumplimiento de las profecías de profetas como Isaías y Jeremías. Daniel, de hecho, fue un primer ministro en la corte de Ciro y evidentemente le condujo al conocimiento del Dios vivo y del Dios verdadero. Por eso Ciro sabía lo que estaba haciendo cuando promulga el decreto proclamando que la nación de Israel ya podía regresar a su tierra. Y se nos dice que la voluntad del Señor se cumple en este acto real de rey Ciro, un rey pagano. Vemos cómo Dios usa a este rey para el cumplimiento de su propósito y era que el pueblo regresara a su tierra. Ciro entonces envía un edicto a través de todo su reino que el Señor, y fíjense que él dice que el Señor le había ordenado construirle una casa en Jerusalén. Y en este edicto, Ciro reconoce al Señor. Y si usted lee el capítulo 1, va a ver cómo Ciro reconoce al Señor como el Dios de los cielos, como el que le había dado todos los reinos de la tierra. Entonces, el pueblo en medio del cual habían vivido los judíos debía darle ofrendas. Ahora no solamente iban a regresar, y esto me hace recordar cuando el pueblo de Israel fue sacado del cautiverio de Egipto. Cuando ellos fueron sacados, ellos dicen que iban a salir y se podían llevar alhajas y prendas de sus amos. En este caso era algo parecido. Ellos iban a recibir ofrendas voluntarias del pueblo pagano en el cual habían estado viviendo todos estos años, oro, plata, obras costosas, incluso animales, becerros, para la construcción del templo del Señor, así como lo hicieron, como les dije, cuando salieron de Egipto. Entonces, aconteció como el rey Ciro había dicho, el pueblo en el medio del cual estaba viviendo los judíos le dieron las ofrendas para la construcción del templo. El rey Ciro incluso también devuelve los utensilios que habían sido
robados por Nabucodonosor y habían sido traídos de Jerusalén. Y por la gracia del Señor, estos utensilios son restaurados para que puedan cumplir el servicio original para el cual fueron elaborados. Y el rey Ciro los entrega a Zorobabel, y es Zorobabel quien llega a ser el líder de la expedición y fue reconocido como cabeza en ese momento, como gobernador en ese momento de los que estaban repatriados, de los que estaban volviendo a su casa. Desafortunadamente, vamos a ver en este capítulo 1 y 2 que no todos los exiliados quisieron regresar. Muchos de ellos habían comenzado a sentirse cómodos, habían prosperado, tenían cosas, bienes y decidieron quedarse en Babilonia. Y más sin embargo, había decretado Ciro que aquellos que decidieran quedarse podían hacerlo, pero tenían que colaborar, ayudar, dar ofrendas voluntarias para la reedificación del templo en Jerusalén. Así que aquellos que optaron por no regresar, se les dijo que hicieran ofrendas de oro y plata, de bienes y de ganado, así como de otras cosas de valor que pudieran ayudar a los que regresaban a Jerusalén. Sabemos de este grupo cuando lleguemos al libro de Esther, de los que se quedaron. Cuando leamos este libro, veremos la historia de aquellos que se quedaron en aquella tierra y sabemos que no es una historia fácil, que hay toda una historia, toda una película, así que le invito también a que no se vaya a perder el libro de Esther. Pero algo que tenemos que destacar a favor de ellos es que aparentemente no hubo ninguna enemistad entre el grupo que se quedó y el grupo que se fue. Parece que quedaron las cosas tranquilas. Entonces, esta es la primera parte, que es el regreso operado por la palabra de Dios. Ahora, la segunda parte es el comienzo de la restauración del servicio del Señor y la encontramos en el capítulo 3. Ahora, vamos a ver el comienzo de la restauración del servicio del Señor. En el 7º mes, poco después de haber llegado, el pueblo se reúne, dice la Biblia, que como un solo hombre, y los convoca a Zorobabel. Esta asamblea es dirigida por él como líder y por Jesuá, que es el sumo sacerdote. Y lo primero que hicieron fue construir un altar y ofrecer ofrendas quemadas sobre el sitio original para poder ofrecer sacrificios al Señor. Temían al pueblo que vivía en las zonas cercanas, que estaba viviendo en ese lugar, así que ellos estaban tratando de buscar comunión con el Señor, de fortalecer su fe, porque lo que les esperaban iba a ser nada fácil. Entonces estaban empezando a restaurar esa relación con el Señor e incluso celebraron las fiestas de los tabernáculos. Sin embargo, todas estas eran todavía medidas temporales. Todavía no se había comenzado la reconstrucción del templo del Señor. Así que empezaron a dar los primeros pasos para poderlo hacer. Importaron madera y empezaron a traer todas las cosas que necesitaban para la reconstrucción. Y en el segundo año, después de su regreso, empezaron a poner los cimientos del templo. Si ustedes se dan cuenta, esto no fue enseguida, esto tomó un tiempo, tenían que organizarse, tenían que establecerse. Luego vemos en el versículo 11 del capítulo 3, lo que dice: cantaban, alabando y dando gracias al Señor y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Ahora estas personas que pertenecían al grupo más joven y nunca habían contemplado el templo antiguo de Salomón, estaban felices, estaban contentos, porque ellos nunca habían visto esto, estaban echando los primeros cimientos. Para ellos era símbolo de gozo. Más sin embargo, en los versículos 12 y 13 del mismo capítulo 3, vamos a ver que dice que muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo
y el ruido se oía hasta lejos. O sea, que habían dos grupos presentes durante este servicio religioso de dedicación. Estaban los más jóvenes que nunca habían visto el antiguo templo y que para ellos era toda una nueva experiencia. En su juventud y entusiasmo estaban alabando a Dios y bendiciendo el nombre del Señor. Y el otro grupo estaba formado por los mayores, los ancianos. Ellos recordaron el templo de Salomón, todo su esplendor, toda su belleza. Estaban tristes. Muchos habrán dicho seguramente, este segundo templo no es nada comparado con el otro templo. Si estos muchachos y estos jóvenes supieran lo que tenía el otro templo, la belleza del templo de Salomón. Y probablemente no era muy estimulante para los jóvenes en ese momento. Por eso Dios, a través del profeta Ageo, le dice al pueblo que siga adelante, que reedifiquen el templo, que Dios estaba con ellos. Dios les animó y Dios les alentó. Cuán importante es la juventud en la iglesia del Señor, pues Dios los usa para renovar muchas veces la manera de hacer las cosas conforme varían los tiempos. Y cuán importante es que nosotros mantengamos el espíritu, nos mantengamos animados a través de la palabra del Señor, de en seguir con la edificación de la iglesia del Señor. Y vamos a concluir hasta ahí esta primera parte del libro de Esdras, donde hemos visto las dos partes, que es la primera, el regreso operado por la palabra de Dios, porque Dios lo había determinado a través de los profetas, que el pueblo judío regresara del cautiverio a Jerusalén y reconstruyera el templo del Señor. Y el segundo punto, que es el comienzo de la restauración del servicio al Señor, donde vemos al pueblo dar los primeros pasos de la reconstrucción, no solamente física del templo, sino también espiritual, al hacer las primeras ofrendas y los primeros sacrificios y al festejar las primeras fiestas de los tabernáculos. Entonces nos damos cuenta cómo el pueblo estaba comprometido con la edificación de la obra que el Señor les había enviado, que era la reedificación del templo. Pero sabemos que esto no iba a ser fácil. Miren que duraron 2 años para echar los primeros cimientos, y vamos a ver lo que pasa en el resto de este libro en la siguiente clase, así que no se lo pierda, viernes a las 7 de la noche. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya saben, léanse los libros, no solamente el libro de Esdras, léanse también Ageo y Zacarías, porque van a ser parte de este estudio. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche. Chao, chao.